Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien, como siempre. Y hoy vamos a ver en el libro de Lucas, desde el capítulo 16, y vamos a comenzar desde el versículo 19. Esto hay muchos que dicen que es una parábola. No, esto no es una parábola, esto es un hecho real que sucedió en alguna vez y que el Señor Jesucristo nos cuenta qué sucedió y nos hace conocer cosas que hasta ese momento no se conocían realmente. Sabíamos por el libro de Éxodo, ¿no es cierto?, cómo el Señor castigó la rebelión de Coré. Recuerdan que a todos esos que eran rebeldes a la palabra de Dios, el Señor los consumió y fueron, digamos, llevados directamente al Seol, vivos, con cuerpos, ¿no es cierto? Pero no se sabía realmente qué era el Seol, no se sabía cómo estaba conformado. Entonces el Señor Jesucristo, acá cuando está enseñando sobre todo está enseñando acá a los fariseos y a los que se oponían a él, al Señor Jesucristo, nos revela cómo era el Seol y nos revela algunas cosas sobre las cuales vamos a reflexionar. Paso a paso lo vamos a ir haciendo. Entonces busquemos en las Biblias San Lucas capítulo 16, versículo 19, vamos a ir leyendo y buscando de explicar las cosas. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Bueno, acá cuenta un hecho real. ¿Por qué digo que no es una parábola? No es una parábola porque si bien acá al hombre rico no le asignan ningún nombre, sí a la figura que vamos a leer ahora le pone un nombre. Y le pone el nombre Lázaro, que no tiene nada que ver con Lázaro, el que resucitó. Continuamos. Había también un mendigo llamado Lázaro. Por eso digo que no es una parábola, es un hecho real. En todas las parábolas que el Señor Jesucristo nos enseñó, nunca aparece un nombre. Siempre aparecen personas, siervos, pero nunca aparece un nombre. Y acá aparece el nombre de Lázaro, que se llamaba así este hombre. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, imagínense, una cosa real, que la está contando el Señor Jesucristo. Estaba este hombre rico, que una esplendidez total, gastaba todo, no le daba de comer a Lázaro. Evidentemente no tenía ninguna misericordia sobre Lázaro. Y entonces los perros sí tenían misericordia de él. ¿Se dan cuenta? Hace acá el Señor Jesucristo, fija la vista en que los perros tenían misericordia de este mendigo, Lázaro, pero este hombre rico no. ¿Y qué sucedió? Sucedió que pasaron los años, por supuesto, y dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el seno de Abraham? El seno de Abraham es el Seol. Ahora, ¿quién llevó al mendigo? Los ángeles. Los ángeles llevaron el mendigo. Acá nos hace ver como, no porque era pobre, era creyente. En ese momento, él era un hebreo, era creyente en la palabra de Dios y fue llevado al seno de Abraham. Y dice que
y murió también el rico y fue sepultado. Muy corto acá, ¿eh? El rico murió. Todos morimos. Y entonces, ricos y pobres, ¿eh? Y pobrísimos, porque este era un mendigo pobrísimo. Ahora, evidentemente, podemos ver que este hombre rico no tenía misericordia, no era creyente, no era hebreo, pero no era un hebreo que creía en quién, en el Señor. ¿Por qué? Es muy fácil, lo podemos interpretar. No tenía misericordia. Y entonces, ellos, si era hebreo, él conocía cuál era la voluntad de Dios. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu voluntad, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él no estaba cumpliendo eso, no era creyente. Tenemos un hombre pobrísimo, enfermo, pero creyente. Y un hombre rico, no creyente. Murieron los dos. Este hombre pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y este hombre rico fue llevado al Seol. Y continúa acá. Dice, y en el Hades sería el Seol, ¿no es cierto? Alzó sus ojos, el hombre rico, ¿no? Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo alcanzó a ver. Podemos conocer cómo es el Seol. Estamos en una parte que es el Hades, el Seol, la parte donde van los no creyentes. Y de allá estaba Abraham con Lázaro. Los vio, se vieron. Entonces él, este hombre rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Había llama. Era la antesala del infierno, ¿no es cierto? Y fíjense en este hombre rico, qué consideración hace. Hace una consideración extraordinaria. Él manda, dice, Abraham, manda que Lázaro vaya a buscar agua y moje sus dedos en agua y ponga el agua en mi boca. Él quería seguir mandando, estaba en el Hades, en la antesala del infierno, quería continuar a mandar. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Evidentemente, para los creyentes, morir e ir a ese lado era un consuelo. Él iba a ser consolado y estaba siendo consolado. Y para los no creyentes, evidentemente estaban atormentados. Ahora, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Evidentemente ahí el Señor Jesucristo nos está enseñando cómo es el Hades, el Seol, mejor dicho, cómo era en ese momento. Había una cima, era una grieta enorme que no se podía pasar de un lado al otro, se podía ver uno y del otro, se podían hablar inclusive, pero el seno de Abraham estaba de este lado, donde iban los creyentes, y el Hades de este lado, la antesala del infierno, donde iban a quedar todas las almas que habían muerto en incredulidad hasta el juicio. Y están aquí, ahí, todavía están ahí, en ese lugar. Ahora, Abraham y los creyentes, ¿dónde están?
Evidentemente, de acuerdo a los relatos bíblicos, el Señor Jesucristo, después que resucitó, bajó al Hades, se presentó a los que estaban ahí, y después que se presentó, para que ellos vieran realmente que todo lo que se había estado enseñado por los santos hombres de Dios, todo lo que el Señor había revelado era verdad. Y entonces a todos los que estaban en el seno de Abraham, el Señor Jesucristo los llevó al paraíso. Por eso ahora, en este momento, el Hades existe, pero está solo la parte para los condenados. Todos los creyentes van directamente con el Señor Jesucristo al paraíso, porque la palabra de Dios es muy clara, como dice Pablo. Dice, si estamos en la carne, estamos en la carne. Si no estamos en la carne, estamos con Cristo, los que somos creyentes en Cristo. Ahora, ¿cómo sigue esto? Esto sigue de una manera interesante porque el hombre rico siguió mandando, todavía siguió mandando. Y dice así, entonces le dijo el hombre rico, ¿no? Te ruego pues, Padre, que les envíe a la casa de mi padre, porque que envíe a Lázaro, ¿no?, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar horrible. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre, Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Cuál es esta? Esta es la respuesta. Esta es la respuesta a los que están buscando señales o milagros para creer. A un muerto, si se levantara un muerto que vendría del Hades o que vendría de la parte del seno de Abraham y testificara a los hombres, no creerían. Lo dijo muy claro el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué reflexiones? Podemos hacer tantas reflexiones, pero para mí, ¿qué es la más importante? La más importante reflexión es esta. ¿El hombre rico se arrepintió? Es una reflexión. Se está pidiendo que Abraham que mande a Lázaro, él todavía mandaba, ¿no? Que lo mande a testificar a su casa, que todavía tenía 5 hermanos para que no vengan a ese lugar. Vemos que él se arrepintió. Podemos decir que sí, se arrepintió, porque si no se arrepiente en esa situación donde él dice que está en un tormento, que exactamente vayan a testificar a su casa, se arrepintió. ¿Cuál es la reflexión? ¿Se arrepintió? Sí, pero tarde, se arrepintió tarde. Y todos los que van en esa situación al seno no al seno de Abraham, sino al Hades, a la parte de la antesala al juicio y al infierno, todos se arrepentirán y se arrepintieron, los que están arrepentidos. Pero tarde. El Señor tiene un tiempo. El tiempo es en tanto estamos en vida. En tanto tenemos esta vida, ahí tenemos tiempo para arrepentirnos, pero no sabemos qué puede pasar con la vida nuestra. Fíjense, el hombre rico murió también con todas sus riquezas. Entonces, reflexión de hoy, no nos arrepintamos tarde, hagámoslo ya, en este momento. Pidámosles al Señor Jesucristo que nos salve, nos arrepintamos de nuestros pecados y
comencemos a vivir la vida que el Señor Jesucristo quiere que vivamos, aprendiendo todo de su palabra, de la Biblia. Bueno, espero que continúen bien, que el Señor los bendiga. Me llamo Alberto.